En el video de hoy vamos a tejer paso a paso a crochet o con ganchillo estos lindos pantaloncitos. Los hice para que hagan conjunto con la chaquetita, el gorrito y la mantita que ya les mostré en mi canal para bebitos de 6 a 9 meses. Si quieren ver esos paso a paso, nada más presionen la ovejita que está justamente al lado del nombre de mi canal y los llevará donde están todos mis videos. Bueno, como les digo, este pantaloncito, al igual que la chaquetita y el gorrito, son para bebitos de 6 a 9 meses, pero fácilmente se pueden tejer más grande o más pequeño. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, espero les guste y sin más que decir, comencemos con el paso a paso de estos lindos pantaloncitos. Pero antes no olviden suscribirse, activar la campanilla de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y si les gustó este paso a paso, por favor déjenme su like. Gracias por su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para empezar y tejer este pantaloncito voy a usar este gancho de 5 milímetros y estoy usando esta lana gruesa número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Ahora, si quieren tejer el pantaloncito más grande o más pequeño usando medidas, en la caja de información les voy a dejar medidas estándar, así es que asegúrense de ver ahí. La caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Bueno, aquí para empezar lo primero que vamos a hacer es la cintura. Aquí tengo 6 cadenas. En la segunda cadena después del gancho voy a hacer un punto bajo en la siguiente cadena, punto bajo en la siguiente y así en cada una de las cadenas un punto bajo. Ahí está. Ahora vamos a hacer una cadena, vamos a girar y vamos a hacer lo mismo, pero vamos a meter el gancho por la barrita de atrás del punto bajo. Así, miren. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, una cadena, giramos y repetimos lo mismo hasta tener el tamaño de la cintura. Para 6 a 9 meses, la cintura, basado en medidas estándares, tiene que ser aproximadamente 44 centímetros, que son más o menos 17.25 pulgadas. Así es que vamos a hacer así el resorte. Yo lo voy a dejar un poco corto porque este resorte estira. Otra vez más hacemos una cadena y repetimos lo mismo. Y como les digo, así vamos a continuar hasta tener el tamaño de bien sea 44 centímetros o en mi caso yo voy a hacer un total de 68 vueltas. Así es que continúen así, haciendo un punto bajo por la barrita de atrás de cada punto bajo, luego haciendo una cadena y girar al final de cada vuelta. Bueno, continúen. Nos vemos ya cuando tengamos 68 vueltas para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer la cintura, hice un total de 68 vueltas. Ahora así, sin estirar ni nada, me está midiendo aproximadamente 44 centímetros, que son más o menos 17.25 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer es unir los dos lados, así es que miren, vamos a meter el gancho aquí por la primer cadena, aquí, y vamos a jalar esta lazada. Si ustedes están usando medidas estándares, les recomiendo de que dejen su resorte en múltiplos de 4. Bueno, aquí vamos a hacer una cadena y voy a meter el gancho por el mismo punto, por el primero, y por la barrita de atrás del punto bajo voy a hacer un punto deslizado. Meto el gancho por el siguiente punto, por la barrita de atrás del punto bajo, otro punto deslizado y así vamos a unir los dos lados. Ahí está, 3, 4, 5. Y ahí está, estamos unidos y así es como se mira, miren. Ahora vamos a hacer una cadena y aquí para hacer esta vuelta lo que vamos a hacer son puntos bajos aquí por la parte de arriba al final de cada vuelta. Tenemos un total de 68 vueltas. Si hacemos un punto bajo en cada una de las vueltas, voy a terminar con 68 puntos bajos. Ahora, yo quiero terminar con un total de 72 puntos, así es que voy a tener que agregar
4 puntos. No importa cómo ustedes lo hagan, pero lo importante es de que quede en múltiplos de 4 esta vuelta de puntos bajos. Para mí y para la medida que estoy haciendo necesito tener 72 puntos. Así es que en este primer punto, miren, en esta primera vuelta aquí voy a hacer un punto bajo. En la siguiente vuelta voy a hacer un aumento. Así es que voy a hacer 2 puntos bajos. Ahora ya tengo un aumento, me hacen falta 3, así es que voy a continuar y hacer un punto bajo en cada una de estas vueltas y más o menos aquí voy a hacer otro aumento. Luego más o menos por aquí voy a hacer otro y antes de terminar voy a hacer el cuarto aumento al modo de terminar con 72 puntos bajos al final de esta vuelta de puntos bajos. Bueno, continúen, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta de puntos bajos. Hice mi último punto bajo aquí. Tengo un total de 72 puntos bajos. Ahora recuerden que lo importante aquí para esta vuelta de puntos bajos es que estén múltiplos de 4. Bueno, aquí para terminar, miren, me voy a unir con el primer punto y voy a hacer un punto deslizado. Ahora, ya corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Yo voy a cambiar de color de hilo. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, entonces nada más se van a unir con un punto deslizado y van a hacer 3 cadenas. Yo voy a usar este color celeste. Lo estoy haciendo para que combine con la chaquetita que les mostré reciente. Así es que voy a meter el gancho aquí en el mismo punto donde nos unimos, que es el primer punto bajo. Voy a jalar esta lazada. Voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora en este mismo punto aquí voy a hacer 2 puntos altos. 1, 2. Ahora me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto voy a hacer lo mismo. Voy a hacer 3 puntos altos. Me olvidé mencionarles de que estas 3 cadenas aquí cuentan como un punto alto. Ahí está. 3 puntos altos, me salto 1, 2, 3 y en el cuarto punto lo mismo, 3 puntos altos. Así vamos a continuar para esta primera vuelta de este punto. Así es que continúen. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta donde hemos hecho estas conchitas de 3 puntos altos. Hasta aquí tengo un total de 18 conchitas. Ahora me voy a saltar estos últimos 3 puntos bajos y en la tercera cadena que hicimos aquí al inicio me voy a unir con un punto deslizado. Y así terminamos esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Recuerden que las 3 cadenas cuentan como el primer punto alto. Ahora miren, para hacer el segundo punto alto, porque vamos a repetir lo mismo aquí, pero vamos a hacer algo diferente. Miren, vamos a bajar a la vuelta de puntos bajos. Aquí tenemos 3 puntos bajos. En el segundo punto bajo, que es el de en medio, vamos a hacer este punto alto que es largo, miren. Y a un lado un punto alto. Ahora en medio de las siguientes 2 conchitas metemos el gancho y hacemos un punto alto normal. Ahora vamos a bajar a la vuelta de puntos bajos y en el punto del centro, que es el segundo punto bajo, vamos a hacer el segundo punto alto. Este segundo punto alto es más largo y a un lado voy a hacer el tercer punto alto. Miren, ahí está. Otra vez más, en medio de las siguientes 2 conchitas hacemos un punto alto, bajamos a la vuelta de puntos bajos y en el punto bajo del centro, que es el segundo punto bajo, hacemos este punto alto largo y a un lado el tercer punto alto. Y ahí está. Así es como vamos a continuar haciendo este punto en cada espacio, en medio de cada conchita. Y al final de esta segunda vuelta voy a tener también 18 conchitas. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la segunda vuelta donde hemos hecho estas conchitas con estos puntos altos largos en el centro y tengo un total de 18. Ahora para terminar esta vuelta me voy a ir aquí al inicio. Miren donde están las 3 cadenas. En la tercera cadena me voy a unir con un punto deslizado y así termino esta segunda vuelta. Ahora para la tercera vuelta voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. Ahora miren aquí. Tengo que hacer este punto alto largo porque ya tengo el primer punto alto. Así es que voy a bajar aquí. Miren, tengo esta vuelta de conchitas que fue la primera vuelta que hicimos de conchitas. Y en el punto alto del centro, que es el segundo punto alto, voy a meter el gancho así.
y voy a jalar esta lazada y voy a hacer este punto alto largo y a un lado un punto alto, y ahí están los 3 puntos altos. Esta vuelta número 3 es la vuelta que vamos a repetir de aquí en adelante. Otra vez más, miren, en el siguiente espacio, en medio de los siguientes 2 conchitas, hacemos un punto alto. Vamos a bajar a la vuelta de las conchitas aquí, y en el punto alto del centro hacemos el segundo punto alto, que es un punto alto largo, y a un lado el tercer punto alto. Otra vez más, en medio de las siguientes 2 conchitas hacemos el primer punto alto, bajamos a la vuelta de las conchitas y en el punto del centro, que es el segundo punto alto, hacemos un punto alto largo y a un lado el tercer punto alto. Y ahí está. Así es como vamos a continuar para el resto de esta tercera vuelta. Continúen, nos vemos aquí al final para una vez más mostrarles cómo terminar cada vuelta y cómo iniciar cada vuelta de aquí en adelante. Estoy al final de esta tercera vuelta, tengo 18 conchitas, de aquí en adelante siempre vamos a tener 18 conchitas. Y para terminar cada vuelta de aquí en adelante, ustedes se van a ir aquí en la tercera cadena y se van a unir con un punto deslizado. Así van a terminar cada vuelta. Ahora para iniciar cada vuelta van a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora en esta cuarta vuelta, miren, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la tercera vuelta. En la tercera vuelta bajamos a la vuelta anterior, que es esta de conchitas, y en el punto del centro, que es el segundo punto alto, vamos a hacer este punto alto largo y a un lado un punto alto. Recuerden que las 3 cadenas cuentan como el primer punto alto. Ahora en medio de las siguientes 2 conchitas hacemos un punto alto, bajamos a la vuelta anterior, la vuelta de las conchitas, en el segundo punto alto metemos el gancho y hacemos el segundo punto alto y a un lado el tercer punto alto. Lo mismo en medio de cada conchita, un punto alto, bajamos a la vuelta anterior, hacemos el segundo punto alto y a un lado el tercer punto alto. Y así van a continuar para el resto. Para terminar esta cuarta vuelta, se van a unir aquí al inicio con un punto deslizado, van a hacer 3 cadenas, van a girar y de nuevo repetir exactamente lo mismo. Y así vamos a continuar para el resto del pantaloncito. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Allí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer esta parte, hice un total de 16 vueltas y me está midiendo desde acá arriba de la cintura hasta el final de la vuelta número 16, me está midiendo aproximadamente 21 centímetros, que son más o menos 8.25 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a dividir las piernitas. Miren, para dividir las piernitas, recuerden que tenemos un total de 18 conchitas, así es que aquí, miren, esta es la parte de atrás, aquí terminé la vuelta número 16, se puede decir aquí, luego tengo 3 cadenas y vamos a girar. Aquí en este primer espacio voy a poner un marcador y en el siguiente, porque aquí vamos a dividir las piernitas. Para las piernitas vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios. Y luego en el siguiente espacio tengo un marcador de puntos. Esta es la parte del frente. Luego en el siguiente espacio, aquí en el frente, en estos 2, tengo otro marcador. Y luego también lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios. Así es que aquí, miren, nos vamos a ir en la parte de atrás. Ya les dije, aquí terminé la vuelta número 16. Hice 3 cadenas y ahora estamos girando. Así es que aquí inmediatamente en este primer espacio me toca bajar abajo aquí y hacer este punto alto largo. A un lado el tercer punto alto. Esta parte es lo mismo. Luego en el siguiente espacio hacemos un punto alto, bajamos a la vuelta anterior, hacemos punto alto largo y un punto alto. Ahí está. Ahora voy a hacer una cadena, me voy a saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios y en el siguiente espacio, que es donde tengo este marcador de puntos, aquí voy a hacer mi conchita. Voy a hacer un punto alto, bajo la vuelta anterior y hago el punto alto largo y a un lado punto alto. Ahora en el siguiente espacio, donde está el segundo marcador, voy a hacer la segunda conchita aquí del frente. Ahí está, miren.
Aquí para el frente tengo 2 conchitas y para la parte de atrás tengo 2 conchitas. Ahora miren, lo que voy a hacer es, me voy a saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios para la otra piernita y me voy a unir aquí en la tercera cadena que hice con un punto deslizado, pero antes no se les olvide hacer una cadena, ya casi se me olvidaba. Ahí está, y nos unimos con un punto deslizado. Y así hemos dividido aquí las piernitas, miren, así es como se mira. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a retirar estos marcadores de puntos, miren, y los vamos a poner aquí, en este punto alto que son las 3 cadenas, y este de aquí lo voy a retirar y lo voy a poner en este tercer punto alto de esta conchita, ahí en la mera orilla, miren. Lo mismo aquí atrás. Aquí les estoy marcando estos puntos altos para que cuando hagamos las vueltas de las piernitas se haga más fácil. Aquí voy a meter el gancho, miren, tenemos 3 puntos altos en este punto alto a la orilla. Pongo el marcador y este marcador que tenía aquí, ahora lo voy a poner aquí, en el tercer punto alto, el punto de orilla. Miren, así es como se mira. Ahí. Ahora, vamos a continuar con la piernita. Aquí nos unimos con un punto deslizado. Ahí, así es que vamos a girar, no vamos a hacer nada. Solamente vamos a girar. Ahora, aquí hemos girado y en este espacio aquí, que es el espacio de cadena, voy a hacer un punto deslizado. Y adentro, aquí donde tengo el marcador de puntos en este punto alto, voy a hacer otro punto deslizado, al modo de estar aquí en este punto. Aquí voy a hacer 3 cadenas y en este mismo espacio voy a hacer un punto alto y otro punto alto. Aquí está, así es que aquí en este punto alto estoy haciendo la primer conchita de la piernita. Ahora me voy a ir aquí a este siguiente espacio, miren, aquí, miren en este, y voy a hacer mi conchita normal, voy a hacer un punto alto, bajo a la vuelta anterior y hago el punto alto largo y a un lado punto alto, me salto el siguiente espacio y repito lo mismo, voy a hacer esta conchita. Ahí están mis 3 puntos altos y lo mismo voy a hacer en cada espacio. En este, aquí, aquí y aquí. Nos vemos aquí al final de esta primera vuelta de esta piernita. Esta sería la piernita del lado derecho porque esta es la parte de atrás, miren. Así es que la piernita del lado derecho. Así es que nos vemos aquí antes de terminar para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta de esta primera piernita. Estoy a este otro lado de la piernita, esta es la primera vuelta, hasta aquí tengo 8 conchitas. Ahora miren, en este siguiente espacio donde están las 3 cadenas aquí, voy a hacer la última conchita, así es que voy a hacer 3 puntos altos aquí. Ahí miren. Ahora, al final de esta primera vuelta, tengo 9 conchitas. Para terminar me voy a ir aquí donde están las 3 cadenas y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está, así termino esta primera vuelta con un total de 9 conchitas para esta piernita del lado derecho. Así es que ahora miren, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 3 cadenas y voy a girar. De aquí en adelante el punto sigue igual. Miren, aquí como no hay este punto donde meter el gancho, voy a meter el gancho aquí en este punto que está ahí en el centro, miren, el espacio de cadena más bien. Ahí voy a meter el gancho, voy a hacer el segundo punto alto y a un lado voy a hacer el tercer punto alto. Miren, así se mira. Ahora me voy a ir al siguiente espacio, aquí tenemos un punto alto, vamos a bajar a la vuelta anterior y en la vuelta anterior tenemos estos 3 puntos altos y en el punto del centro aquí hacemos el segundo y a un lado el tercero. Ahora de aquí en adelante el punto es igual porque aquí abajo tenemos las conchitas, así es que en el segundo punto alto van a hacer su punto alto largo. Así es que así vamos a continuar haciendo lo mismo hasta terminar aquí en este último espacio. Nos vemos aquí al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la segunda vuelta, hasta aquí tengo 9 conchitas. Ahora miren, para terminar me voy a unir aquí al inicio donde están las 3 cadenas con un punto deslizado y así terminamos esta vuelta número 2. Ahora para la vuelta número 3 y en adelante hasta tener el tamaño aquí de la piernita, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar.
Ahora aquí esta vuelta se va a trabajar igual como hemos hecho aquí para el cuerpo del pantaloncito, porque ya en las vueltas anteriores tenemos las conchitas, así es que fácilmente podemos bajar abajo aquí en el punto del centro de la vuelta anterior. Hacemos el segundo punto alto y a un lado un punto alto. Luego en el siguiente espacio lo mismo. Y esta parte es exactamente igual como hemos trabajado aquí la parte de arriba del pantaloncito. Así es que así vamos a continuar. Ahí está. Así es que continúen así, terminen esta tercera vuelta. Aquí se van a unir donde está la tercera cadena con un punto deslizado. Van a hacer 3 cadenas, van a girar y de nuevo van a repetir lo mismo. Y así van a continuar. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para el pantaloncito, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Estoy por terminar la piernita. Miren, he hecho un total de 18 vueltas desde aquí hasta aquí. Son 18 vueltas y me está midiendo. Desde aquí hasta aquí está midiendo aproximadamente 18.5 centímetros, que son más o menos 7.25 pulgadas. Ahora, si ustedes quieren hacer el pantaloncito más largo, lo pueden hacer. Yo así lo voy a dejar. Así es que aquí, para continuar y hacer la parte de abajo del pantaloncito, miren, voy a usar este color blanco. Aquí al final de la vuelta número 18, nada más me uní el inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Voy a meter el gancho en este primer punto alto que está aquí, miren ahí, y voy a jalar una lazada. Ahí. Voy a hacer una cadena. Ahora en este mismo punto alto, miren aquí, voy a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. En el punto que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. En el siguiente, medio punto alto, enredarse por frente. Y así voy a continuar alternándome entre un medio punto alto, enredarse por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta donde hemos hecho medios puntos altos, enredarse por frente, por detrás. Aquí al final de esta vuelta tengo 27 medios puntos altos. Para terminar aquí me voy a unir al inicio, aquí miren a un lado, con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta. Ahora vamos a hacer unas 2-3 vueltas más, no estoy segura, continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer. Y lo único que vamos a hacer es hacer una cadena. Y aquí vamos a trabajar los puntos así como se presentan. Medio punto alto, enredarse por frente. Medio punto alto, enredarse por detrás. Medio punto alto, enredarse por frente. Medio punto alto, enredarse por detrás, y así voy a continuar por todo alrededor, alternándome entre un medio punto alto, enredarse por frente, por detrás, por frente, por detrás, hasta terminar la segunda vuelta. Para terminar esta vuelta nada más me voy a ir aquí a un lado, me voy a unir con un punto deslizado, luego voy a hacer una cadena y voy a repetir lo mismo. Así es que continúen y continúen viendo para ver cuántas vueltas vamos a hacer aquí. Así es que nos vemos al final de esa vuelta. Terminé de hacer esta parte aquí de abajo del pantaloncito. Aquí nada más hice 3 vueltas. La primera vuelta que hicimos y luego hice 2 más. Así es que es un total de 3 vueltas. Al final del video les voy a dar las medidas, así es que continúen viendo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es la otra piernita. Así es que ya hicimos este lado derecho. Miren, esta es la parte de atrás. Así es que nos vamos a ir aquí y vamos a hacer el lado izquierdo. Miren, aquí al lado izquierdo tenemos el punto de cadena y luego tenemos este marcador de puntos en este punto alto. Así es que ahí voy a meter el gancho. Aquí vamos a hacer una lazada y vamos a dejar el hilo así algo largo, porque cuando terminemos de hacer las piernitas aquí va a quedar un hueco. Este hilo lo vamos a usar aquí para que este hueco se cierre. Vamos a nada más unir punto por punto aquí y cerrar esa parte. Así es que asegúrense de dejar su hilo así un poquito largo para que nos sirva ahí y cerrar esa parte. Bueno, aquí vamos a jalar esta lazada aquí en este punto que les había dicho, donde tengo este marcador, y aquí vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora en este mismo espacio aquí voy a hacer 2 puntos altos más, 1 y 2. Ahora me voy a ir al siguiente espacio aquí, que es este, miren ahí, voy a meter el gancho, hago el primer punto alto, bajo la vuelta anterior y hago el segundo punto alto y a un lado el tercer punto alto.
Aquí esta parte es lo mismo que hemos hecho aquí para el punto, porque tenemos las conchitas en la vuelta anterior. Y ahí está. Así es que continúen así por todo alrededor de esta primera vuelta de la segunda piernita. Nos vemos aquí. Este es el último espacio para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta y luego iniciar la segunda vuelta de la segunda piernita. Nos vemos entonces. Estoy al final de esta primera vuelta de la segunda piernita. Miren, hasta aquí tengo 8 conchitas. Ahora voy a hacer la última conchita en este espacio donde tengo este marcador de puntos, donde está el punto alto. Ahí voy a meter el gancho y voy a hacer 3 puntos altos aquí. Ahora, para terminar esta vuelta me voy a ir aquí al inicio donde están las 3 cadenas y me voy a unir con un punto deslizado, y así termino esta primera vuelta de la segunda piernita con un total de 9 conchitas. Ahora, para la segunda vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora aquí miren, tengo este espacio de cadenas que hicimos al dividir las piernitas. Aquí voy a bajar y voy a meter el gancho ahí en ese espacio y voy a hacer el segundo punto alto. A un lado el tercer punto alto del punto. Ahora en cada espacio de aquí en adelante, ahora vamos a trabajar el punto normal. Hacemos un punto alto, bajamos a la vuelta anterior y hacemos el segundo punto alto y a un lado el tercer punto alto, y así van a continuar hasta terminar esta segunda vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo terminar y cómo iniciar cada vuelta de aquí en adelante, ya que el resto ustedes lo van a hacer exactamente igual como hemos hecho aquí. Estoy al final de esta segunda vuelta de la segunda piernita. Hasta aquí tengo 9 conchitas. Para terminar esta vuelta y todas las vueltas que siguen, ustedes nada más se van a unir aquí al inicio con un punto deslizado donde están las 3 cadenas. Ahora para la vuelta número 3 van a hacer 3 cadenas y van a girar. Ahora de aquí en adelante van a trabajar el punto así normal, porque en la vuelta anterior tenemos ya las conchitas. Así es que aquí tengo el primer punto alto, voy a bajar a la vuelta anterior y en el punto del centro voy a hacer este punto alto largo y a un lado el tercer punto alto, y así en cada uno de los espacios voy a hacer el punto. Bueno, ahí está. Así es como ustedes van a continuar. Ahora para terminar esta vuelta se van a ir aquí a un lado con un punto deslizado, van a hacer 3 cadenas, van a girar y van a repetir lo mismo hasta tener un total de 18 vueltas, así como hicimos aquí. Luego ustedes van a hacer aquí esta parte que son un total de 3 vueltas de medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás, y así es como van a terminar la segunda piernita. Es lo mismo que hicimos aquí. Bueno, continúen, terminemos de hacer las piernitas y luego vengo y les muestro ya el pantaloncito terminado. Nos vemos entonces. Terminé de hacer la segunda piernita, la hice exactamente igual como hice la primera y ahí está, el pantaloncito está terminado. Miren qué lindo está. Miren, así es como se mira la parte de abajo, y aquí en medio con el hilo que habíamos dejado nada más cosí aquí punto por el lado de adentro y ya está cerrado esa parte. Aquí por la cintura nada más hice esta cadena, son 115 cadenas que hice y nada más la pasé aquí en medio de estas vueltas que hicimos. Y ahí está, el pantaloncito está terminado. Miren qué lindo está, está precioso. Ya saben que lo hice para que haga conjunto con la chaquetita. Esta que está aquí, miren, está preciosa, y también con el gorrito. Ya estos dos paso a paso están en mi canal. Si quieren ver estos videos, nada más presionen la ovejita que está justamente al lado del nombre de mi canal y los llevará donde están todos mis videos. Ahí podrán encontrar el paso a paso de la chaquetita, de la mantita, del gorrito. Zapatitos ya tengo bastantes en mi canal, así es que en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar allí el link de unos zapatitos que ya tengo en mi canal que ustedes pueden hacer en esta medida de 6 a 9 meses. Bueno, ahora les voy a dar las medidas del pantaloncito terminado. Miren, desde acá arriba de la cintura hasta el final aquí de la piernita está midiendo aproximadamente 41 centímetros, que son más o menos 16 pulgadas. Desde en medio aquí de la entrepiernas hasta el final de la piernita está midiendo aproximadamente 21.5 centímetros, que son más o menos 8.5 pulgadas. Y desde acá de la cintura hasta la entrepierna está midiendo aproximadamente 21 centímetros, que son más o menos 8.25 pulgadas. El ancho, me olvidé medirlo, de ancho tiene 23 centímetros y medios nada más por encima. Así es que basado en esas medidas, este pantaloncito
Al igual que este conjunto, que incluye la chaquetita, el gorrito, la mantita, es para bebitos de más o menos 6 a 9 meses, pero se puede tejer más grande o más pequeño. En la caja de información les voy a dejar medidas para que lo puedan tejer usando cualquier tipo de material, con cualquier número de gancho. Y también si lo quieren tejer usando la misma lana y cambiando gancho, también allí les voy a dejar esa información para que lo puedan tejer ahí en varias medidas. Bueno, y ahí está. Esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.